Hola y bienvenidos de nuevo mis queridos apasionados por la historia. En esta ocasión les traigo un poco acerca de Suleimán el Magnífico y su esposa Hurrem Sultán. Espero les guste este video, si es así no olviden regalarme sus manitas arriba, compartir este video en sus redes sociales y por supuesto suscribirse a este nuestro canal. Y bueno, sin más, espero lo disfruten y ¡nos vemos! Suleimán fue el único hijo del sultán Selim I el Resuelto, responsable de aumentar el tamaño del Imperio Otomano en un 70% durante su reinado en 1512 a 1520, al conquistar el sultanato de Mamluk de Egipto y el corazón de Oriente Medio. Selim I se convirtió en el guardián de las rutas de peregrinación a la Meca y Medina, y generalmente es recordado como el primer califa otomano legítimo. En septiembre de 1520, la vida despreocupada de Suleimán, de 26 años, como gobernador de las provincias de Melisa, llegó a su fin repentino, cuando fue llamado a Constantinopla después de la muerte accidental del sultán. Sucedió a su padre y posteriormente estableció el Estado y la sociedad otomanos clásicos. Realizó importantes nuevas conquistas en el este y oeste, incluyendo Belgrado, Rodas y gran parte de Hungría hasta Viena. Revisó el sistema legal, también patrocinó artistas y escritores en su corte para que la escena de las artes y la cultura floreciera. Así, con su reinado comenzó la edad de oro de la historia otomana. Inteligente, benévolo y erudito, pero también un sólido táctico militar, Suleimán, en contraste con su padre que expandió su imperio para incluir otros reinos musulmanes, comenzó su gobierno con campañas contra los reinos cristianos de Europa Central y el Mediterráneo, comenzando con Belgrado en 1521, que llevó a un avance a gran escala al norte del Danubio. La isla de Rodas, gobernada por los caballeros de San Juan, fue conquistada en 1522. En 1526, Suleimán derrotó a las fuerzas combinadas húngaro-croatas checas y se apoderó de Hungría. El rey húngaro Luis II se ahogó ignominiosamente en un pantano durante la batalla. Un historiador turco escribió en un momento que nunca ha habido una batalla como esta desde los tiempos antiguos. Los soldados turcos amontonaron 2000 cabezas de sus enemigos, 8 de estas eran de obispos, en un montón cerca de la tienda del sultán como un homenaje a su victoria. Suleimán expulsó a los Habsburgo de toda Hungría y visitó Viena en 1529, pero no pudo sostener el sitio, al enfrentarse a problemas de suministro, transporte y organización militar. El sultán sabiamente se dio cuenta de que había llegado al límite de la posible expansión otomana en Occidente. Aunque Ucrania nunca fue conquistada por los otomanos, se convirtió en una fuente constante de esclavos blancos para el Imperio Otomano. En aquel entonces, al igual que ahora, las mujeres ucranianas eran muy apreciadas por su piel clara y su delicada estructura ósea. Se argumentaba que los musulmanes tenían prohibido por el Corán capturar a otros musulmanes y mantenerlos como esclavos, pero los no musulmanes eran un juego justo. Los tártaros de Crimea florecieron en este lucrativo comercio de suministro de esclavos cristianos blancos. Los barcos que a menudo llegaban a sus puertos desde el otro lado del mar traían armas, ropas y caballos, que se intercambiaban por esclavos que se cargaban en estos barcos. Y todos los bazares otomanos estaban llenos de estos esclavos que se vendían y compraban para ser usados en los hogares, para ser revendidos o para ser regalados. De entre las innumerables vírgenes capturadas durante las redadas militares y subastadas en los mercados de esclavos, una de ellas fue la hija adolescente de un sacerdote ortodoxo rutnio, de origen ruso, llamada Roxalana, que según los informes su verdadero nombre era Alexandra o Anastasia Lisovska. Su captura por los tártaros de Crimea durante una redada regular que la transportó a la ciudad de Crimea de Cafa, un importante centro de trata de esclavos. Luego la esclava fue enviada a Constantinopla, donde fue seleccionada por Valide Sultán, Asfa Sultán como regalo para su hijo Suleimán. El harén del sultán estaba estrictamente enclaustrado, custodiado por eunucos y gobernados por la jerarquía del harén,
y llenos hasta el borde de bellezas núbiles que tenían ojos oscuros como las aceitunas negras, labios sensuales grandes y figuras amplias y curvilíneas y voluptuosas. Las esclavas adquiridas eran llevadas primero al hammam, donde eran inspeccionadas para detectar enfermedades y defectos, y luego despiojarlas, lavarlas, pulidas, masajeadas, aceitadas y vestidas. Luego comenzaba su extenso proceso de preparación y entrenamiento. Las miradas no eran suficientes para asegurar el éxito del harén, ya que había innumerables bellezas vírgenes en exhibición. Bajo la supervisión de Kajia Kadin, la principal asistente femenina a cargo del harén, las vírgenes fueron entrenadas en tareas domésticas, jardinería, costura, bordado, baile, canto, tocar instrumentos musicales, manipular títeres, recitar cuentos de hadas. También se les enseñó los fundamentos del Islam, la literatura y la filosofía. Por último, pero no menos importante, se les dieron indicaciones sobre lo esencial del arte del amor erótico. Las aprendices tuvieron que pasar por varias etapas para dominar estas habilidades antes de poder participar en la selección final. En esta etapa final, la madre del sultán, la sultana Balid, escogería con cuidado sobre lo mejor para ofrecer a su hijo en el palacio de Topkapi. A diferencia de Occidente, donde los miembros de la familia real se casaban con otras casas reales para hacer alianzas estratégicas, los sultanes otomanos usaban esclavos para la procreación, de modo que no hubiera ninguna otra familia para ganar prominencia o aspirar al poder en el imperio. Además, el principio del harem imperial establecido por una madre concubina, un hijo, fue diseñado para prevenir tanto la influencia indebida de una madre sobre el sultán como las enemistades de los hermanos de sangre por el trono. Una vez que el hijo del sultán alcanzaba la madurez de 16 y los 17 años, era enviado a una provincia lejana como gobernador con su madre, y solo podría regresar al trono después de la muerte de su padre. No había ningún heredero designado formalmente. Una vez que tuvo lugar la ceremonia del nuevo sultán de ceñir la espada, los medios hermanos eran asesinados. Este sistema aparentemente frío aseguraba la longevidad y estabilidad del reino otomano. Las concubinas del harén imperial que no eran elegidas para el sultán eran entregadas como regalo a sus favoritos o a altos funcionarios del gobierno. Algunas se casaban con estos hombres y se convertían en las jefas de su propia casa. Aquellas que habían sido promovidas al harén imperial recibían habitaciones separadas de los sirvientes. Las Haseki, que tuvieron la suerte de llevar a los hijos del sultán, usaban vestidos caros con sedas, brocados y pieles. Se les permitía besar públicamente a los sultanes como una marca de alto estatus y recibieron el título de Bash Kadin. Las chicas del harem se clasificaban como Gosde, la favorita, Iqbal, la afortunada, Nag, la mujer esposa, y Balid Sultán, la reina madre. Como se puede esperar, hubo una intensa rivalidad entre las mujeres del harén. Había reglas estrictas a seguir. Por ejemplo, si una esposa del harén caminaba de una parte del cerradillo a otra y escuchaba el clic de los zapatos con tachas plateadas del sultán, tendría que salir rápidamente del camino y esconderse, ya que las reuniones no autorizadas con el sultán se consideraban una grave violación de las reglas del harén y ofensa al sultán. Las ofensas o violaciones de la jerarquía del harén fueron castigadas severamente, incluso con la muerte. Después de ser educada y entrenada de acuerdo con la etiqueta del palacio, Roxolana pasó a llamarse Hurrem, es decir, alegría o alegre en persa medio, debido a su rostro sonriente y su personalidad de buen humor. Suleimán se reunió con Hurrem de 15 años el mismo año en que tuvo éxito en el trono, y compaginó con ella casi de inmediato. Ella era bonita pero no hermosa, elegante y de baja estatura. Desde su llegada había reunido vorazmente tanto conocimiento como pudo sobre el idioma otomano, las matemáticas, la astronomía, la geografía, la diplomacia, la literatura y la historia. Incluso le interesaba la alquimia. Durante las recientes excavaciones en el Palacio Edirne se descubrieron algunas de sus herramientas para la preparación de perfumes. Además, la economía del Imperio Otomano se basaba en gran medida en la producción textil y el comercio de alfombras, sedas y algodones,
principalmente con Europa, a la que las mujeres confinadas en sus hogares contribuían con el hilado y el bordado. El bordado más fino y complejo del imperio provino del harén principal y otros harenes de altos funcionarios. Los bordados de Hurrem, o en parte hechos bajo su supervisión, fueron otorgados en 1547 a Temás I, Shah de Irán, y en 1549 al rey Segismundo II. Han sobrevivido hasta el día de hoy y se pueden ver en el palacio de Topkapi. Un día, la celosa favorita de Suleimán, Mahidevran, también llamada Gulbahar, que significa rosa de primavera, se peleó con su principal rival, Hurrem, y la golpeó gravemente. Para castigarla, Suleimán desterró a Mahidevran a la capital providencial de Manisa, con su hijo y el heredero aparentemente, Mustafa. Oficialmente no fue llamado y exiliado, pero fue representado como el entrenamiento tradicional de su heredero. Después de eso, Hurrem se convirtió en la Haseki favorita, sin rival, de Suleimán. Una esclava en la corte no era extraño. Debido a la expansión, un número cada vez mayor de esclavos se había integrado en la vida otomana, no solo como parte de los janizaros, fuerzas armadas, y a los harenes, sino también de la élite gobernante. El idioma serbio se escuchaba desde los bazares hasta la corte del sultán, y se usaba en documentos oficiales además del turco. El sultán se hizo fiel a Hurrem, cuyo principal activo era su mente. Ella fue capaz de entretener al sultán con una charla ingeniosa e inteligente y dar buenos consejos, debido a su excelente educación. También se convirtió en la asesora principal de Suleimán en asuntos de Estado y tuvo una influencia considerable en los asuntos internacionales y la política internacional. Por ejemplo, ella se encargó de mantener las relaciones pacíficas entre el Imperio Otomano y el Estado polaco con una alianza polaco-otomana. 2 de sus cartas al rey Segismundo II de Polonia se han conservado y sobreviven hasta nuestros días. Según los historiadores de Crimea, ella también intervino para controlar los tártaros de Crimea. Durante su dinastía, de 200 años, en la rara ocasión en que cuando se casaba el sultán, su esposa legal pertenecía a una casa real extranjera o a una distinguida familia otomana. Suleimán estaba a punto de romper con esta tradición, cuidadosamente manipulado por Hurrem, quien no le permitió que se casara con ella. En 1533, ella le confesó su creciente amor por el Islam y lo mucho que quería convertirse a la verdadera fe. Estaba emocionado y consintió fácilmente. Después de convertirse al Islam, Hurrem no permitió que el sultán viniera a su cama, citando que ahora estaba en contra de las enseñanzas del Corán. Después de 3 días de mantenerse a distancia, el sultán capituló y se casó con su concubina en una magnífica ceremonia formal. Ella recibió el título de Haseki Sultán, emperatriz, convirtiéndose en la primera consorte en poseer ese título. Un sultán otomano se había casado con una Haseki por primera vez en la historia. El título de Haseki Sultán se usó para el próximo siglo y reflejó el gran poder de las consortes imperiales. La mayoría de ellas eran antiguas esclavas, elevando su estatus más alto que las princesas otomanas. En este caso, Suleimán no solo rompió la antigua costumbre, sino que creó una nueva tradición. Con el nuevo título de Hurrem llegó un estipendio de 2000 aspers por día, convirtiéndola en una de las Haseki mejor pagadas. El sultán comenzó a ser visto por su gente como dominado y controlado por su esposa extranjera.